¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Radio Escucha. Te saluda como todos los viernes tu amigo y servidor Marcos Baltasar, esperando y goces de cabal salud este día y siempre. Estamos por dar inicio a un programa más de nuestro diario vivir en la serie ¿Quién es Dios? Y te recordamos que si tienes preguntas, necesitas oración o comunícate con nosotros mandándonos un mensaje al WhatsApp, al número de la radio 753-177-54. Repito, 753-177-54 y con gusto atenderemos tu llamada o tu mensaje. También puede comunicarte o puedes abrir la plataforma en la página web en www.radiovida1051.com. Voy a repetirlo. www.radiovida1051.com y con esto puedes ingresar toda la página web y con gusto también podemos atender o puedes ahí observar las diferentes formas que tenemos para que puedas ampliarte en tu programa en Radio Vida. Y así pues te invito por favor a tomar lápiz y papel, que ya vamos a dar comienzo a este estudio del atributo de la sabiduría de Dios, el cual es sumamente importante para nuestras vidas, sabiendo y conociendo quién es Dios. De manera que estos versículos que estaremos viendo son de mucha edificación para nuestra vida. Así que te invito, si usted no practica estudiar la Biblia, te invito a escribir los versículos citados en este programa y así en su tiempo libre puede usted comenzar y también corroborar a lo dicho en el día de hoy. También estamos transmitiendo por Facebook, también en Radio Vida LZC, también para el que guste, también estamos ahorita en vivo. Si gusta conectarse a la plataforma de Facebook, también estamos por ahí. Así que vamos a dar comienzo a este importante atributo de la sabiduría de Dios. Mandamos un saludo por ahí a todos los que nos escuchan allá en México, en Acapulco, Zihuatanejo. Tenemos también allá en California, escuchando al pastor Joseph Torres. Saludos por allá. También a mis hermanos allá, el centro bíblico, por allá todo el Michoacán, las iglesias bíblicas de Michoacán, Dios les bendiga. Y por supuesto también para las iglesias bíblicas de Lázaro Cárdenas, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos y a cada uno de ustedes que nos escuchan en su carro, en su casa, en su trabajo. Dios les bendiga aquí localmente también a cada uno de ustedes. El deseo de mi corazón es que todos gocen de cabal salud y que Dios nos muestre su gloria cada día. Así vamos a comenzar pues con la sabiduría de Dios. Y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Si hablamos en términos humanos, la sabiduría es descrita como experiencia. Dice la Enciclopedia Libre que la sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, es decir, de lo que es bueno y lo que es malo. Por otro lado, en la Biblia, por ejemplo, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y también dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que la sabiduría es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. La sabiduría es completamente de Dios, viene de lo alto. La sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión. Y esto obviamente solamente Dios puede hacerlo. Podemos ver otro ejemplo en cuanto a la sabiduría. Por ejemplo, Santiago contrasta la sabiduría que hay en el mundo y la sabiduría que viene de Dios. Y lo que Santiago nos deja ver es que la humanidad piensa que al ser prepotentes y supuestamente inteligentes,
porque sobresalimos adelante en algo, aún pisoteando a los demás, eso no es ser sabio, sino que esa sabiduría es terrenal, no viene de Dios. Veamos lo que dice Santiago 3, 15 al 17. Si gusta apuntar la cita, es Santiago 3, 15 al 17. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como podemos ver, querido amigo, mucha gente dice ser sabio en su propia opinión, y como seres humanos le damos una calificación o una palomita de una persona sabia a los que salen adelante. O decimos, oh mira, él sí ha sabido cómo salir adelante, aunque no conozcamos su vida y cómo se ha desempeñado en sus labores o en su relación con otras personas, como lo describe Santiago. Nuestra filosofía humana, querido amigo, en cuanto a la sabiduría, está muy lejos de lo que Dios define y afirma en cuanto a lo que es la sabiduría perfecta de Dios. Y es lo que queremos mostrar en esta noche, sin juzgar a nadie, solamente es una perspectiva bíblica para tener conocimiento de lo que Dios habla en su palabra. La sabiduría que viene de lo alto, por ejemplo, Santiago, nuevamente citando Santiago 3, versículo 13, nos dice claramente, Santiago dice, hablándoles a los cristianos, a los seguidores de Dios, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes ni mientan así contra la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin validación ni hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, querido amigo, querido radioescucha, Santiago está confrontando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y les dice, ok, ustedes dicen ser sabios. Bueno, pues muéstrenme por medio de su conducta, sus acciones y sus obras en una sabia mansedumbre, sin contiendas. Normalmente nosotros, al tener una capacidad un poquito más alta o una posición, nos damos a ser, en lugar de ser amables y no contenciosos, somos todo lo contrario, ¿verdad? Entonces nos dice Santiago, si usted muestre por sus buenas obras, muestre por sus acciones sus obras en sabia mansedumbre, sin pisotear a nadie, sin agredir a nadie. Esto es lo que Santiago está tratando de decir aquí. Quiere decir que el ser sabio no significa solamente desempeñarte y tener logros en tu vida, sino que requiere de todos estos conceptos que Santiago describe en estos versículos bíblicos. Él dice prácticamente, ¿cómo pueden ustedes decir ser sabios teniendo contenciones, pleitos entre ustedes? Celos amargos y ambición personal en su corazón. No sean arrogantes ni mientan así contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Imaginen ustedes lo que Santiago nos describe aquí. Y esta es la palabra de Dios, no es mía, ¿eh? Aquí es lo que dice Santiago en su palabra. Pero la sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin validación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De manera que cuando tengas una pregunta en cuanto a la sabiduría, ve a Santiago y lee perfectamente lo que dice ahí, y ahí nos daremos cuenta de que si estamos obrando bien o estamos obrando mal.
Esta es la sabiduría que solamente Dios ejerce y que el ser humano aprende de ella, pero nunca tendremos esa sabiduría infinita y perfecta que Dios tiene. Él es perfecto en sabiduría. La sabiduría de Dios es el atributo, es un atributo que Él posee de su propia naturaleza. Dice Job 12:13. Repito, Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Solamente Dios, querido amigo, es el que sabe cómo y de qué manera puede funcionar las cosas que Él mismo ha hecho. Por eso Él sabe todo, porque de Él emana la sabiduría y el poder. Además, solo Él puede brindar el consejo y el entendimiento que son verdaderamente correctos para nuestras vidas. No existe ninguna criatura sobre la faz de la tierra que pueda corregir a nuestro grande y soberano Dios. Él es el que da el consejo. Él es el que ha hecho los cielos y la tierra, como lo he dicho antes. Dios hizo numerosas y maravillosas obras para beneficio del hombre, para el mismo beneficio de toda persona, toda criatura que está sobre la tierra, los cuales somos nosotros y los seres que habitamos la tierra. Él creó los cielos con sabiduría para que nosotros habitemos la tierra. Pero sus obras son grandes, maravillosas, porque están hechas con sabiduría, perfecta sabiduría, querido amigo. El Salmo 104:24 nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, las hiciste todas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra, Dios lo ha creado con sabiduría y para beneficio de los que la habitamos, como lo dije hace un momento. Nosotros somos los que nos beneficiamos de su gracia, de su amor, de la sabiduría con que Él ha hecho todo. Pero este versículo nos dice que sus obras son innumerables. Son muchas las maravillas de la creación. Dios en su sabiduría ha hecho innumerables y distintos tipos de árboles, por ejemplo, innumerables tipos de plantas, innumerables tipos de animales, innumerables tipos de seres vivientes. Podría seguir con una gran lista de todo lo que Dios ha hecho, pero no acabaría de nombrar a todos y cada uno de la inmensa variedad y diversidad de criaturas que existen sobre la faz de la tierra. Lo cierto es que el protagonista de todo y el creador de todo es un ser tan poderoso como amoroso, pero también sabio. En todo es perfecto. Él es el que con entendimiento hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 136:5. Querido amigo, Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Él preserva la tierra con su sabiduría. Como hablábamos de la inmanencia de Dios, Dios no solamente creó todo lo que existe y dijo ahí verás cómo se las arreglan, yo los creo y ahí está, sino que Él nos creó, y además nos sostiene, nos preserva hasta hoy y por la eternidad. Así que, querido amigo, A.W. Tozer tiene algo que decirnos en cuanto a este tema, pero esto lo veremos después de una pausa musical. ¿Qué les parece? Dios les bendiga, no le cambie. Dios llena nuestras vidas de sabiduría, de su amor y misericordia, ¿verdad? Hermosa alabanza también. Él es más grande de lo que imaginamos. Bien, pues ya estamos de regreso, queridos amigos, familia, Radio Escucha, que nos están sintonizando en este día, hermanos en Cristo también, que nos escuchan en esta noche. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios en este programa, Nuestro Diario Vivir, y en la serie ¿Quién es Dios? Les saluda como todos los viernes su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar, esperando y se encuentren bien en este día y siempre. Regresando al tema que nos acompaña en este día, estamos hablando de otro atributo más de Dios, el cual es la sabiduría de Dios. Tema muy importante también para todos los seres humanos, ¿verdad? Todos, y más cuando conocemos de Dios, que como empaparnos de eso que es la sabiduría de Dios. Y quiero citar, como les comentaba hace un momento, a A.W. Tozer y lo que dice con respecto a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo que debe ser tomado por fe, dice este teólogo. Nosotros no deberíamos pedirle a Dios que pruebe su sabiduría. Por el contrario,
creemos que Dios es sabio porque Dios es Dios. Cualquier demanda de pruebas que pudiéramos hacerle a Dios sería una afrenta a la perfección de su deidad. Si usted se acerca a mí después de un servicio, dice este hermano, y me pidiera alguna prueba de algo que yo dije, no me ofendería porque solamente soy un hombre y puedo cometer errores, dice este hermano. Pero si le pedimos pruebas a Dios, afrentamos la majestad que está en los cielos y menospreciar a Dios en su suprema degradación. Dios es sabio, pero alguien preguntará, si Dios es bueno y sabio, ¿cómo explica la polio, los campos de prisioneros, las ejecuciones en masa, las guerras y todo lo demás males que están en el mundo? Muchas personas yacen en un lecho de sufrimiento, o andan con una sola pierna, o son sordos o ciegos. Y si Dios es bueno y sabio, dice el crítico, ¿quisiera usted explicar cómo es posible esto? Permítame responder con una alegoría, dice A.W. Tozer. Digamos que un hombre es muy sabio, y no solo sabio, sino que rico al punto de tener todo el dinero del mundo. Y digamos que decide construir el más hermoso palacio que se haya construido en el mundo. Así que en un país pequeño, digamos en Europa, reúne a los mejores artistas y arquitectos, los mejores diseñadores que puedan hallarse, rebusca en todas las naciones del mundo y compra los mejores cerebros y los mejores talentos del mundo, y los lleva ahí. Luego dice, tengo miles de millones de dólares para poner a su disposición. El dinero no es inconveniente. Quiero el edificio más hermoso de todo el mundo. Quiero que los pisos sean de oro. Quiero que paredes de jaspe y el mobiliario del mármol esculpido. Quiero que esté cubierto de diamantes y de rubíes. Quiero que sea el epítome de todo lo que es hermoso, de todo lo que es refinado, de todo lo que no se puede crear. Cuando esté terminado, quiero que no se hable de otra cosa más que de eso en todo el mundo. Es un ejemplo, ilustración que está poniendo este hermano, ¿verdad? Y sigue adelante, dice, quiero que todos en todas partes, desde Broadway hasta Piccadilly Circus, hasta las selvas de África y Borneo, hablen de este palacio. Ahora vayan a trabajar y denme lo mejor de ustedes. Y uniendo su sabiduría y su genio, ellos construyeron la más hermosa de las edificaciones. Un edificio que hace que el Taj Mahal, si conocen el Taj Mahal, el palacio, una de las 7 maravillas, el palacio que está situado en la India, el Taj Mahal parezca un granero, dice este hermano. Este palacio excedía toda belleza posible. Bien, entonces, supongamos que después de un año o algo así, la fortuna política cambia y un ejército conquistador entra y domina ese pequeño país. Los soldados entran y toman el control del palacio. Grandes y rudos soldados bárbaros. No les importa la belleza ni el arte que fue construido, ni los diamantes ni el oro. Supongamos que hacen establos para sus caballos en el palacio, escupen el piso y arrojan latas de cerveza por todo el palacio y lo convierten en una posilga. Finalmente, el hermoso palacio está lleno de suciedad, viejos andrajos e inmundicia de toda clase. El dueño y los artistas que lo construyeron huyeron y se exiliaron por temor a los soldados. Mientras los pies de los bárbaros hallan el pequeño país, una persona que transita por el lugar y le susurra al otro, ahí está el gran palacio, la mayor concentración de belleza universal conocida en el mundo. Y la otra persona dice, vaya, a mí no me lo parece, ni huele como tal. Es una posilga. ¿Cómo puedes decir que es hermoso? Solo espera un poco, responde la otra persona. Ha habido una guerra y este es un país ocupado. Los avatares de la guerra volverán a cambiar y el opresor será expulsado nuevamente. Y supongamos que estos hombres bestiales y brutales son expulsados. Entonces el hombre rico regresa desde un refugio muy lejano y dice a los artistas y arquitectos y escultores, empecemos a trabajar y limpiemos todo esto. Comenzaremos desde abajo y trabajaremos hasta la cima.
y volveremos a poner todo esto en condiciones. Tras más o menos un año de trabajo, el palacio luce una vez más brillando el sol de mediodía. El epítome de toda la belleza y la esencia de todo lo que el hombre posiblemente pueda hacer. Y una vez más, todo el mundo, periódicos, reporteros, la televisión, la radio, hablan de eso. Se le ve una vez más como la cosa más hermosa del mundo. Asimismo hubo una vez, querido amigo, dice este hermano, me impactó esta ilustración, por eso se la comento. Dice este hermano, asimismo hubo una vez alguien llamado Dios, Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él soltó e impartió su poderosa sabiduría para hacer al hombre. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego hizo un jardín al este del Edén y puso al hombre en él. Y le dijo al hombre, le haré ayuda idónea para él. Hizo dormir al hombre y tomó una costilla de su costado. E hizo una mujer y dijo, esta será tu compañera, tu esposa. Y él la llamó Eva. Luego entró Satanás al jardín y serpenteó entre las ramas del árbol de la vida. Comenzó a susurrar insinuaciones contra Dios, y entonces los avatares de la guerra moral cambiaron. Satanás tomó el control y el hombre pecó traicionando a Dios que lo había creado. El que era el más hermoso de todos los jardines y el más hermoso de todos los mundos, habitado por las más brillantes de todas las criaturas hechas a la imagen de Dios, ahora se transformó en una pocilga y se unió en las tinieblas. Y así el crítico camina junto al otro que transitaba junto al palacio y dice, ¿me estás diciendo que un Dios sabio hizo esta pocilga? Pero yo digo, solo espera un minuto. Dios, en su gran sabiduría y su trato providencial con este mundo, ha permitido que lo ocupen soldados extranjeros. Y este epítome de toda belleza, esta esfera valorada llamada tierra, este glorioso hogar de la criatura hecha a imagen de Dios, ahora está bajo una nube, una sombra, se nos dice en Romanos 8, 19 al 22. Se lo voy a leer, querido amigo. Romanos 8, 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud misma, será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. El sabio plan de Dios se llevará a cabo, pero Dios en su sabiduría ha permitido por un poco de tiempo esta ocupación foránea. El mundo en que vivimos, con sus ciclones, con sus tornados, tempestades, maremotos y otras fuerzas de destrucción, está bajo ocupación. Los soldados del diablo marchan por todos lados con sus borsiques, su ignorancia y su falta de valoración. Agarran la belleza de Dios y la destruyen. Eso es lo que está pasando, querido amigo, en nuestra ciudad. Y hasta aquí la nota de A.W. Tozer, la larga nota, ¿verdad? Me pareció interesante y quiero, en resumen, querido amigo, lo que este teólogo dice es que la tierra es un lugar muy hermoso, creado por un ser sumamente e infinitamente sabio, que lo ha hecho todo perfecto, mucho más valioso que cualquier otra cosa, llena de minas, oro, plata, jaspe, rubíes, diamantes y toda clase de piedras preciosas que no podemos ni imaginarnos. Están dentro de o en medio de las montañas en esta tierra. Al igual tenemos una gran variedad de bosques, de playas hermosas, y esto era sumamente hermoso en otro tiempo, aún más todavía, antes que el pecado invadiera y pusiera en tinieblas la creación de Dios. Hoy estamos invadidos de mentiras, blasfemias y pecado, pero nuestro sabio Dios se ha complacido en dar una manera para que el hombre pueda ser salvado y tener un lugar eterno.
diferente, lleno de hermosura como lo hizo desde un comienzo, fuera de la corrupción de la mentira que se vive en este mundo caído. Él en su sabiduría ha preparado un lugar donde todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo y se arrepienta de sus pecados, le reciba como Señor y Salvador de su vida, pueda habitar en un futuro este glorioso y hermoso lugar. Pero esto es solo para los que creen en su Hijo Jesucristo. Por eso la necesidad de que escuches este mensaje, que es para beneficio tuyo de parte de tu sabio Creador. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito, dice el Salmo 147:5. Nosotros no podemos llegar a entender todo sobre Dios, del por qué ha manejado de esta manera las cosas, pero créame, Dios es un Dios infinitamente sabio. Esto significa que Él sabe verdaderamente y perfectamente lo que es bueno para todos nosotros, porque Él lo ha hecho todo con sabiduría y no hay nada que se le pueda escapar de sus manos. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Dice Jeremías 10:7, ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia, dice Jeremías 10:12. Este atributo, querido amigo y hermano, habla de la sabiduría que Dios posee, pero recordemos que nuestro Dios posee muchísimos atributos y recordemos también que poseer es una mera expresión, porque todos los atributos de Dios son su esencia. Él no posee nada, Él no posee la sabiduría, los atributos como decir yo poseo mi celular, yo tengo mi celular. Lo que Él tiene es su esencia, no es parte de Él, pues. Así es. Entonces, hasta el día de hoy son 18 los atributos de Dios que hemos compartido aquí en su programa Nuestro Diario Vivir. Por eso se dice que todo lo que Él hace es incomprensible, hablando de este atributo, porque tiene muchísimos e inescrutable. Así son todos los atributos de Dios. Sus caminos son inescrutables, hechos con sabiduría. Romanos 11:33 nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Querido amigo, me dirijo a ti que Dios nos está hablando, que nos está hablando y nos está dando la oportunidad de escuchar este valioso y hermoso mensaje. Dios es tan sabio que el hombre no debería dudar en ninguna manera, primeramente, que Él existe. Porque esto es lo que el mundo promueve en estos tiempos. Me refiero a personas en general que se oponen a lo que Dios ha establecido y no le dan crédito como su creador. Hablan de maneras distintas y opuestas a la palabra que Dios nos ha revelado en la sabiduría, para así distorsionar los corazones de las personas, llevándolas a la misma condenación a la que fueron expuestos Adán y Eva en el tiempo antiguo. Pero hoy en día Dios está llamando a personas por medio de escuchar el Evangelio de Jesucristo, para que puedan de esta manera estar con Él por la eternidad. Y esta es la invitación que se te está haciendo. Dios mismo, con su palabra infinita, te está invitando a que escuches. Él dice que si tú crees y te arrepientes sinceramente de todos los pecados que has cometido y vienes a Él para pedir perdón y creer en su Hijo Jesucristo, Dios dice en su palabra que solamente de esta manera es como las personas podrán ver este lugar divino preparado por la infinita sabiduría de Dios. Romanos 16:27 dice, al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Él es el único sabio Dios, no existe otro. No hay más Dios que nuestro sabio Creador. Con Dios nadie puede competir, querido amigo. El mundo o la gente en general tiene una imagen de que como existe el bien y el mal, hay una lucha o hay una guerra entre dos seres divinos. Y se le ha dado mucho crédito
al diablo. Pero querido amigo, el único que es omnipotente es Dios. El diablo es un ser creado. He escuchado a muchas personas en todo decir, es el diablo. Pasa algo, es el diablo. Cuando cometen un pecado en su vida, es que fue el diablo. Pero el diablo y sus demonios ni en cuenta, ¿verdad? Ellos están por allá porque el diablo no es omnipresente. Él no es como Dios. Dios es sabio y es omnipresente. Quiere decir que Dios está en todos lados, pero el diablo no. El diablo no está en todos lados como lo puede estar Dios. Porque Él es un ser creado solamente. Y no es competencia en ninguna manera para Dios. De hecho, no existe ser sobre el universo entero que pueda competir con el poder y la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso. De manera que los que venimos a Cristo conocemos esta verdad y Él desea que tú le conozcas también, que tengas conocimiento de quién es Él. Dios le ha dado capacidad al hombre para entender lo que Él quiere que entendamos. Pero Él quiso que nosotros, aquellos quienes escuchan el Evangelio de su Hijo Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, puedan tener el entendimiento de su hermosa palabra y vengan al conocimiento de Él. Esta es la única manera, porque dice Pablo en 2 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Y dice en su palabra que la verdad de esto es lo que nos hace verdaderamente libres de la esclavitud y la corrupción que hay en el mundo. Aunque no deja de ser una lucha para nuestros miembros, al ser cristianos, ¿verdad? Tenemos una lucha inmensa, pero ya hay un discernimiento en su palabra, lo que es lo bueno y lo malo. De manera que esta lucha, decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cómo le usó Dios en gran manera a este hombre? ¿Cuántas cosas hizo? Sin embargo, sus luchas eran al igual que nosotros. Él decía, miserable de mí, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros y mis sirvo, veo que se rebelan contra la ley de Dios y estoy sirviendo a la ley del pecado. Es Dios quien hace sabio al sencillo, querido amigo. Es Dios quien hace sobreabundar para con nosotros su perfecta sabiduría. Por eso dice Salomón ahí en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú temes a Dios, te sumerges en su palabra. Es un temor no de temblor, sino un temor de reverencia, un temor de decir, yo reconozco que tú eres Dios. Yo te temo, yo quiero agradarte, yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte, porque sé quién eres tú, la excelencia, la majestad. Y a eso se refiere con temor, no a que tengas miedo y te escondas de Él. Efesios 1:8 nos dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Dios es quien ha constituido a su iglesia para que por medio de ella sea impartida la sabiduría. El único requisito para esto es creer verdaderamente en su Hijo Jesucristo, pero antes que todo debe haber un verdadero arrepentimiento en tu corazón y reconocerte pecador. De esta manera Él te abraza, te limpia y te levanta, te sostiene en Él para gloria de su nombre, y esto aplica que te da sabiduría que viene de lo alto para así lograr su voluntad en tu vida y no nuestra propia voluntad. Lo podemos corroborar en este versículo, dice Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. La iglesia, querido amigo, déjame decirte un poquito de contexto a lo que se refiere. La iglesia somos tú y yo que hemos creído en Cristo. La iglesia es todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús y se congrega en un lugar local, la que llamamos iglesia, un templo donde nos reunimos la iglesia del Señor. Pero la iglesia somos las personas, ¿sí? De manera que a nosotros, a su iglesia, le ha dado la autoridad para proclamar la salvación y las buenas nuevas a toda la gente. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento, dice Proverbios 2:6.
De manera que, querido Radio Escucha y los que nos escuchan también en diferentes medios de internet, por ejemplo en Facebook, allá en podcast también, que también se va a transmitir o se está transmitiendo en podcast, Dios es infinitamente sabio. Pero Dios llena de sabiduría al sencillo y humilde de corazón. Él no rechaza al contrito y humillado. Para con Él, el que reconoce que solo de Él emana la sabiduría de lo alto. Quiero llevarte a unos versículos que hacen referencia a esto que les estoy diciendo, pero esto lo haremos después de este corte musical. No le cambie, que ya regresamos. Y ya estamos también de regreso acá en Radio Vida 105.1 FM. Bien, estimados amigos que nos escuchan en esta hermosa noche, mi nombre es Marcos Baltasar y te saludo con mucho gusto desde la cabina de radio aquí nuevamente en 105.1 FM. Y pues si gusta usted mandar un mensaje, a un saludo o necesita que oremos por usted, podemos hacerlo al dejarnos sus peticiones al número de WhatsApp 753-100-7754, repito, 753-100-7754, y con gusto le atenderemos. Y bien, pues continuamos con nuestro tema de hoy, que es el atributo de la sabiduría de Dios. Espero ya esté siendo de edificación más bien para su vida como lo es en la mía, y es un atributo muy interesante, muy importante, hermanos y amigos y querido Radio Escucha, para poder continuar conociendo a Dios. Y bien, pues continuaremos adelante. Decíamos hace un instante de la pausa que Dios no rechaza al contrito y humillado para con Él. El que reconoce que solo de Él emana la sabiduría de lo alto. Quiero llevarte a unos versículos que hacen referencia a esto que le estoy comunicando. Mire, dice la sabiduría de Dios es concedida por Dios a aquellos que se humillan a Dios y le sirven. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, dice Éxodo 31:3. Vuelvo a repetirlo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y de toda habilidad de artesano. Aquí tenemos a un siervo de Dios, el cual Dios le ha dado sabiduría y talentos y artesanos. Pero lo que quiero resaltar, excelente. Lo que quiero resaltar es que Dios es el que da la sabiduría a quien Él desea. En otra ocasión vemos al rey de Salomón, el cual Dios lo dotó para que no hubiera nadie como él de sabio sobre toda la faz de la tierra, ni en el tiempo antiguo, ni en el tiempo presente, ni en el tiempo futuro. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni habrá otro como tú después de ti. Nadie se levantará igual que tú. Esto está en Primera de Reyes 3:12, hablando a Salomón. Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está en la orilla del mar, dice Primera de Reyes 4:29. Pero ¿cómo fue que se la dio? ¿Por qué motivo se la otorgó? Esta es una buena pregunta, querido amigo. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo fue que este rey pudo obtener esa sabiduría? ¿Qué fue lo que pasó? Veamos de qué manera se acercó Salomón a Dios. Esto es muy importante. Segunda de Crónicas 1:10 nos dice: ahora pues, este es Salomón hablando a Dios, ahora pues dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón, aquí tenemos a Salomón, los que no conocemos este contexto. Bueno, pues Salomón estaba recibiendo la herencia de su padre, el rey David, para gobernar al pueblo de Israel. Pero él era un muchacho aún, era un joven, de manera que él no tenía ni siquiera, al ver esa posición que se le estaba otorgando, él se humilla ante Dios de todo corazón y le pide al Señor que le diga de qué manera él podría gobernar a tan grande pueblo.
Se lo vuelvo a repetir, dice: ahora pues dame sabiduría. Segunda de Crónicas 1:10. Dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Querido amigo, hoy en día nuestras oraciones han cambiado definitivamente. Hoy en día nuestras oraciones se entornan diferentes. Ya no proclamamos o ya no pedimos con esa sabiduría con la que la hacía Salomón. Simplemente pedimos: dame sanidad, dame discernimiento, dame lo que necesito, quiero salud, quiero dinero, quiero esto otro. Pero no nos enfocamos como Salomón lo hacía. De manera que Segunda de Crónicas nos deja mucho que ver y mucho que aprender en esta noche, ¿verdad? Dame sabiduría. ¿Cómo pues podré gobernar? Dame conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón había heredado el reino de su padre David, pero él era solo un muchacho. Pero la humildad de su corazón, al verse indefenso sobre cómo gobernar, le oró a Dios con humildad de corazón y le pidió sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. ¿Cómo podría hacerlo? Él dijo: la sabiduría radica en Dios y en Él tenemos que buscarla, al igual que Salomón lo hizo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra, dice el Salmo 119, 169. Si como la plata la buscases, se nos está terminando la batería ya del celular, pero para Facebook, pero seguimos adelante. Así como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos ver el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría, querido amigo. Dios en su sabiduría, Dios es sabio, que todo lo sabe, y Él es el creador de todas las cosas, las maravillas que podemos apreciar. Pero eso no es todo. Lo bello de su sabiduría, lo más hermoso de Dios, lo veremos cuando estemos frente a Él, en su gloriosa majestad, viéndolo cara a cara, allá en el cielo, o cuando Él venga por segunda vez. Mientras tanto, querido amigo, querido hermano, estemos orando en este mundo caído y clamemos a Cristo Jesús, entregando todos nuestros pecados. Cada día que peques, acuérdate que Él nos limpia de toda maldad a todo aquel que confiesa sus pecados. Y quiero concluir con esto. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vuelvo a repetirle, esta es la clave para nosotros. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por esta misma estación, 105.1 Radio Vida. Se despide de ustedes un servidor y hermano en Cristo, Marcos Baltasar. Dios les bendiga grandemente, hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.